Damos la compañía de un adulto responsable. Contiene sistema Closed Caption. Hola, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Pata que le falta a la mesa. Yo soy Ara Quintero Rodríguez y hoy hablaremos sobre el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y yo soy David Camilo Castiblanco y conversaremos con mujeres lideresas de los gobiernos indígenas en Bogotá y en el país, reconociendo su papel central en la vida nacional. Les invitamos a pasar a la mesa. Yo pertenezco al pueblo Misag, estamos situados en 7 departamentos diferentes, entre ellos el Huila. Y en Bogotá nos situamos en Fontibón. El tener como mi identidad, el saber que yo soy indígena, no verme diferente ante los demás, sino como resaltar. Creo que también es base de tener amor propio en uno mismo, el identificarse lo que tú eres. El saber que yo tengo una identidad muy diferente a la de los mestizos. Yo tengo una lengua, yo tengo un vestido propio, entonces eso es muy importante. Más mostrar su esencia, su mentalidad, su forma de ver como al mundo, de lo que ella quiere ser y cómo quiere aportar con eso a la sociedad. Me gustaría que también nos visualizaran más a las indígenas, puede ser de cualquier pueblo, para que la gente también sepa que nosotros estamos y que también tenemos una mentalidad muy diferente a la que podría tener cualquier otra chica. Iniciamos este nuevo episodio de La Pata dando la bienvenida a nuestra primera invitada. Nos acompaña Elisa Arias Martínez, es una mujer joven del pueblo Cancuamo, de la comunidad de Atanques. Es trabajadora social de la mejor universidad de este país, la Universidad Nacional de Colombia, lideresa en comunicación y medios, es parte del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, mediadora cultural, defensora de la vida, de la cultura, de expresiones vivas del pueblo al que pertenece, de las juventudes y de las mujeres indígenas. Es integrante del proceso de revitalización de la danza en jóvenes estudiantes del pueblo Cancuamo en contextos de ciudad, es escritora del capítulo La fuerza de mi pueblo, renacer en el corazón del mundo, memoria de la organización indígena Cancuama OIC, en el libro Narrar la resistencia de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Muy bienvenida, mi querida Elisa, a La Pata que le falta a la mesa. No, muchísimas gracias por este espacio. En mi pueblo nosotras nos presentamos cuando es de noche, decimos Makashi, entonces Makashi para todos ustedes y responden Makashiku. Entonces yo digo Makashi y ustedes dicen Makashiku. Sí, no, honrada y muy feliz de estar aquí en este espacio representando pues a las niñas, las mujeres y pues a todos esos linajes de ancestras que hacen que yo esté hoy aquí pues representándolas. Muchas gracias. Y nosotras muy feliz de tenerte aquí, muchas gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos. Y bueno, ahora entremos en materia y les comentamos que el Día Internacional de las Mujeres Indígenas se celebra desde el 5 de septiembre de 1983 en homenaje a la lideresa indígena Bartolina Sisa, quien fue una figura destacada en la lucha por la independencia de Bolivia y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Bartolina Sisa nació en el siglo XVIII y fue una valiente e inquebrantable lideresa aymara que desempeñó un papel fundamental en la resistencia contra la opresión colonial española y quien fuera asesinada por las mismas razones. Sea esta la oportunidad para resaltar el papel de todas las gobernadoras y lideresas indígenas en Bogotá y en Colombia, como lo es la gobernadora Paulina Magín, de los 14 cabildos de Bogotá, la gobernadora Luz Dari Uribe Sierra, y de mujeres como la primera alcaldesa indígena Mercedes Tunubalá,
de la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Belkis Izquierdo Torres, de nuestra embajadora ante la ONU, Leonor Salavata, y de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagari. Mujeres poderosas, preparadas, firmes defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza y de la vida. Así que este es un momento muy importante para celebrar su existencia. Luego de ese reconocimiento que seguramente quedó muy corto y además que por nosotras podríamos nombrar a todas las mujeres indígenas que han liderado muchos procesos aquí en Colombia, pero bueno, queremos iniciar en conversación contigo y tenemos dos preguntas. La primera, si nos puedes compartir un poco de tu historia de vida, quién es Elisa, de dónde es, algunos detalles que nos quieras profundizar en tu vida, pero sobre todo que también nos mencione cómo ha sido ser una mujer indígena en Colombia y también aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, Elisa es hija de Silsa Arias Martínez, de Richard Leguízamo, nieta de Matilde Elisa y parte como de un linaje hermoso y maravilloso del pueblo Cancuamo, que después el linaje del pueblo, del linaje Arias. Elisa llega a Bogotá a los 7 años de edad por conflicto armado, por desplazamiento forzado a mi mamá como lideresa, y llegamos con nuestro núcleo familiar acá a este territorio ancestral también, que es el territorio Bacata, territorio del pueblo Muisca. Llego a la edad de 7 años, pues estudio toda mi vida escolar acá, mi vida universitaria, pues en la Universidad Nacional de Colombia, entro a ser trabajadora social y siempre con ese reto de posicionar y de salvaguardar la cultura, estando en un contexto de ciudad y lejos de mi territorio de origen. Pero también hay un lema muy poderoso que cuando estoy de pronto cabizbaja, fuera del lugar, o cuando me hace falta también de pronto esos olores, sabores y texturas de mi pueblo, me lo recuerdo, y es que donde hay un Cancuamo está el pueblo. Entonces eso también me hace como recordarme que no ando sola, que ando pues con mi mamá de pronto cerca, así no esté siempre como al lado mío, a pesar de que estoy de pronto la mayoría de mi vida fuera del territorio. Cuando regreso y retorno me recargo, y esa sensación es la que trato de evocar pues para seguir perviviendo y sosteniéndome aquí en un contexto como Bogotá. Siento que para mí ha sido un reto muy grande, pero un reto muy bien guiado y sembrado también desde mi abuela y desde mi mamá. Entonces, desde ese reconocimiento también a ellas por esa labor de siembra y de tejido en mí, y de ese legado y transmisión en mí, con ese doble reto de estar por fuera y entender cómo es el relacionamiento con el territorio, cómo es el relacionamiento pues como con la comunidad, con la vida, qué representa el ser mujer. Entonces sí, como una cantidad de retos que siento que ya en este punto de la vida puedo decir y agradecer que bueno, pasaron como esas circunstancias de violencias y demás, pero que han florecido pues en unos resultados y en unas sí, como en unos productos y en unos tejidos muy buenos, pues que me hacen ser quien soy ahorita. Y sí, esa es Elisa. Yo me quedé con la duda, Yairi, y te quiero volver a preguntar para enfatizar en algo. Estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un lugar mágico, digamos, que muchas personas conocen. Tengo la tarea de ir a conocerlo, seguramente voy a ir. Me estaba haciendo la entrevista, la invitación en un momentico, pero digamos, creo que es importante verlo más allá del turismo. Digamos, por un lado, cómo entender la Sierra Nevada, y por otro lado, cómo es el relacionamiento, estoy hoy enredado, del cuerpo de las mujeres y del lugar de las mujeres en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, pues digamos hay una claridad bonita, es bueno, el pueblo Cancuamo hace parte de uno de los 4 pueblos hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, o más bien para también resignificar su nombre, Sierra Nevada de Gonaguindúa, que Gonaguindúa es el nombre en realidad como ancestral y que hemos tratado de ir posicionando también desde quienes somos de ese territorio, y pues yo vengo de ahí, desde ese lugar. Tú me preguntabas como por el relacionamiento del cuerpo, ¿no? Ahí justo también iba a hilar y a unificar que nosotras como mujeres somos esa representación viva de lo que es la madre tierra, en nuestro caso Seinecon,
¿sí? Y entonces al ser esa representación viva de la Madre Tierra, tenemos una responsabilidad también gigante de cuidado hacia nosotras mismas. También otro factor clave es cómo entendemos también nuestro cuerpo como ese primer territorio. Y cuando yo empiezo a ver mi cuerpo como ese territorio, empiezo a cuidarlo, empiezo a alimentarlo. También cuando veo al territorio de la Tierra como mi mamá, también tengo una relación y una comunicación distinta y sé que por ley natural pues ella me sostiene y estamos conectadas. Entonces creo que desde allí es esa comunicación como interna o como propia, siento yo. Y también pues para nosotros la Sierra Nevada de Conaguindúa es el corazón del mundo y los 4 pueblos de la sierra somos pues guardianes de ese corazón del mundo. Qué belleza. ¿Qué tal ha sido ese relacionamiento tuyo en tu vida cotidiana con tus compañeros de la universidad o cómo fue en tu colegio en poder ser nombrada y reconocida como una mujer de un pueblo indígena? Pues yo creo que ha sido un reto muy grande porque en el colegio sí era muy tímida, pero mi mamá y mi familia siempre fue muy claro en las instituciones que yo pisé, pues que teníamos unas creencias distintas, que yo de pronto no iba a hacer cosas que otros niños sí y demás, y eso me ayudó a mí a ir entendiendo. Yo creo que entendí que era indígena y que era diferente ahí, ya estando en un contexto de gustos, de sabores, los desayunos, el alimento propio, sí, digamos que en nuestra familia siempre tratamos de que a pesar de estar lejos nos mandaran ese alimento, la panela, el queso, la carne asoleada, entonces todo eso ya yo empecé a entender que sí éramos diferentes, también el apropiar la manta, el traje y demás, todo eso hizo parte como de yo, bueno, posicionarme, ubicarme y empezar a entender que sí habían unas diferencias y unas riquezas que tenía yo la responsabilidad, pero sobre todo la decisión de ver si las quería como abrazar o no, porque también en una ciudad como Bogotá, con tantas propuestas de gustos, tantas propuestas que llegan a uno musicales, de caminos de vida, de intereses, de estilo, incluso como de ropa y demás, es muy fácil de pronto uno irse por muchas identidades, identificarse con muchas, con otras muchas cosas. Y ha sido un proceso como lento, creo yo, pero ahí vamos en ese apropiar el uso de la manta, en ese apropiar el tejer acá, estando lejos, el hilar también, el alimento propio, que si nos falta alguna panela y está a punto de acabarse, pedimos como a la familia que por favor nos mande, o mi mamá cada vez que viene y nos visita. Entonces, eso como más que todo, sobre todo en la niñez. Y en la universidad ya fue también un posicionamiento sobre todo más como político, creo yo, político interno mío, pues por escoger esa carrera, por escoger el trabajo social y decir, bueno, ¿qué voy a hacer entonces con esta carrera de pronto como occidental y con todo y con el acceso a la educación? ¿Para qué lo voy a usar? Y pues sí estuvo claro en mí siempre usarlo a favor pues de mi pueblo, de las mujeres, de nuestras fortalezas y solución también a nuestras problemáticas sociales. Y desde ese lugar, como tan maravilloso como lo es de verdad la Universidad Nacional, en donde coexisten y vienen personas de todos los territorios, ahí también pude afianzar como con mucha más seguridad mi identidad. Tuve la oportunidad de conocer en un proceso también que me dio muchas herramientas y lo reconozco y le agradezco, que es el Aula Viva de la Universidad Nacional, y es un espacio en donde nos encontrábamos muchos estudiantes indígenas, algunos que venían aquí de contexto de ciudad y otros que venían de territorio. Y en ese lugar pude conocer compañeros, no solo indígenas, sino también de otras comunidades como afro, también campesinos, compañeros palenques, raizales y demás. Pero sobre todo fue ese espectro gigante de que yo, en mi compañero con el que me sentaba al lado, en nuestros círculos de palabra y demás, yo estaba ahí cerquita del territorio amazónico, estaba cerquita del territorio pues como ya más andino, estaba cerquita de mis hermanos también como de la zona norte y de otros pueblos, y la universidad a mí sí me marcó para bien en ese sentido de
de apropiar, de afianzar y de crear redes también, alianzas con otros compañeras y compañeras que puedo decir que hasta el día de hoy se mantienen y siguen cada vez creciendo. Y ya como egresada, pues es bonito ver también esos caminos y de cómo muchos de los que estudiamos y accedemos a una educación decidimos construir, ya sea desde los territorios o desde cualquier lugar, pero siempre por nuestros pueblos, y ese es un reto gigante que tenemos desde la juventud. Claro. Entonces, y al principio de este programa teníamos un video de Eureka, que es uno, digamos, de los canales que tenemos en Canal Capital, Sí. en el sistema de comunicación pública Capital, y veíamos la historia de una niña, Misak, que de alguna manera pedía que hubiese mayor visibilización de las mujeres y las niñas, principalmente en espacios de liderazgo. Hoy estamos hablando justamente del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. ¿Por qué tú consideras que es importante que a nivel internacional y nacional haya un día específico para las mujeres indígenas? Bueno, yo creo que es clave y es fundamental el nombrar. Y el que se haya dedicado ya un día institucionalmente y que esté internacionalmente también como esta claridad y este objetivo de visibilizar a las mujeres como del mundo, las mujeres indígenas del mundo, hace parte de esos caminos de reconocimientos y es un paso más. Ahora el reto creo yo que es de cómo hacemos para que ese nombrar esté acompañado de acciones de reconocimiento, de acciones de garantías, de participación, visibilidad y fortalecimiento de todos los procesos que venimos adelantando las mujeres, las niñas y las jóvenes, desde las que sostienen la cultura y se quedan en territorio, desde las que cuidan el hogar, desde las que cuidan esa memoria viva y ese legado desde los territorios, como también las que salen, estudian, se aventuran de pronto también en otros caminos en los que hemos sentido que no cabemos o que se nos han ido negando, y siento que por eso es importante, porque empezamos con algo muy bueno que es el nombrar y ahora el reto es, listo, está el nombre, ¿cómo hacemos que ese nombre tenga sentido y que esté afianzado realmente con un respaldo de acciones? Y pues por eso a mí me parece importante y muy fundamental que un día como el 5 de septiembre, y de hecho hacía un video en estos días con mi mamá como de reflexión y un momento de reflexión que pudimos estar ese día juntas las dos también, y la reflexión que hacíamos era esa, que las mujeres somos lagunas, somos la luna, las mujeres tenemos un rol fundamental, las mujeres indígenas un rol fundamental en nuestras comunidades, y también hemos ido ocupando lugares de autoridades espirituales, de autoridades políticas, de autoridades en ser gobiernos. El ser mujer también es un ser gobierno en muchas áreas. Y pedíamos, o una de nuestras reflexiones eran, listo, por más 5 de septiembre, donde niñas, mujeres y mayoras sean libres, puedan soñar cada vez más, volar y que puedan vivir sobre todo libres de violencias y en dignidad. Entonces, la fecha me gusta como esa excusa o ese guiño para recordar los caminos que venimos realizando, no solo en septiembre y en esa fecha, sino pues desde la vida y desde tiempos milenarios también. Entonces sí, yo eso siento que es muy importante por eso. ¿Qué procesos se encuentra realizando Elisa en esos momentos para generar acciones hacia la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá y en Colombia? Bueno, ahorita yo hago parte del equipo de mediación del Centro Nacional de las Artes de Ilia Zapata Olivella y estoy liderando en ese espacio el área de comunidades creativas, que es todo este enfoque poblacional de acceso a la cultura y a las artes pues de distintos sectores poblacionales. Siento que desde ese lugar he podido sembrar y ha habido un reto gigante de cómo las culturas, los saberes y las manifestaciones culturales y memorias vivas de los pueblos y de nosotras como mujeres pueden ser reconocidas, vistas y proyectadas desde esos escenarios culturales o artísticos que han sido de pronto cerrados o pensados solo para validar un tipo de artes, solo para aplaudir y afianzar y que, no sé, el colombiano o las personas se reconozcan con un tipo de arte o de cultura, y en ese espacio siento que la siembra va más por ese lugar de reivindicar que los saberes, las culturas, las músicas tradicionales, los cantos tradicionales, la espiritualidad y todos los saberes desde la partería, desde la medicina,
desde el cuidado y siembra de la tierra, sean reconocidos desde ese lugar y que, con el objetivo de que todas las personas que pasen por ese centro cultural puedan también llevarse una semilla y una reflexión en sus corazones de que esa raíz también les pertenece y que tienen unas responsabilidades también de poder abrazarla, no avergonzarse, sino identificarse. Y ese es uno como de mis sueños también, de que ojalá todas las personas que habitamos este país y este territorio que compartimos podamos sentirnos orgullosos de decir que somos indígenas, que tenemos una raíz y una herencia indígena y que no sea un motivo de el pasado, lo anticuado, lo que ya pasó, todavía existen, sí, porque son cosas que pasan, sino que podamos reconocer todas esas raíces y herencias étnicas que tenemos. Entonces, ahorita, actualmente estoy trabajando como desde ese lugar. También apoyo como esfuerzos organizativos o iniciativas organizativas dentro de Cancuamos aquí en Bogotá, quienes estamos aquí asentados en la ciudad de Bogotá. Y pues cuando retorno también trato de recargarme de los procesos comunicativos y culturales de mi pueblo. Entonces sí, eso Claro. es lo que ahorita estoy Además, haciendo. aprovechar para agradecer y celebrar también todo el trabajo que ha hecho Silsa, tu mamá, que es muy reconocida en la organización general, en la CONCIP, digamos, ha facilitado el diálogo con el gobierno nacional y han logrado cosas maravillosas. Así que, Silsa, un saludo para ti y también reconocer que, por ejemplo, en el Centro Nacional para las Artes lleva un apellido que es Delia Zapata Olivella, que es una mujer afro, la primera en tocar el Teatro Colón. Así y que es. justamente en ese ejercicio de descolonizar el Colón Así es. importante empezar a reconocer figuras como Bartolina Sisa, justamente, Así es. que por ella el 5 de septiembre estamos hablando del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que ya pasaron 40 años y, como tú dices, es hora de más acciones. Yo estoy súper entretenida y encantada de escuchar a Elisa porque nos está dando un contexto y nos está mencionando las realidades que son y que enfrentan las mujeres indígenas en sus pueblos. Tú mencionaste algo muy importante que me quedó en mi mente y es que las mujeres indígenas son laguna, son luna y que están allí para generar acciones para la pervivencia de los pueblos indígenas. Vamos para un corte y ya regresamos con la pata que le falta a la mujer. Y regresamos a la pata que le falta a la mesa y continuamos conversando alrededor del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y queremos comentarles que tenemos a otra invitada. Ella es Monaya González y es comunicadora indígena del pueblo Huitoto, coordinadora de comunicaciones de la OPIAC, comisionada de la CONCIP, directora de Ondas OPIAC y coordinadora de la Escuela de la Línea de Comunicación Propia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la pata que le falta a la mesa. Hola, ¿cómo están? Saludarlos a todos ustedes que están allí en estudio. Soy Monaya González, coordinadora de comunicaciones de aquí, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y es un grato placer estar en este espacio con ustedes. Monaya, nosotras estamos aquí conversando alrededor del Día Internacional de la Mujer Indígena y quisiéramos saber un poco más de ti, que nos compartas un poco sobre tu historia de vida, de quién es Monaya. Además que también si nos puede mencionar para ti qué significa ser una mujer indígena en Colombia. Bueno, primero vengo de una familia de líderes indígenas. Mi padre fue fundador de la UNIC, de la Organización Nacional de Colombia, y también fundador de la OPIAC, y justamente pues de camino, de la mano de él, fui caminando justamente el tema del liderazgo desde muy pequeñita, y pues ahora digamos vengo trabajando toda la línea de comunicaciones en la Amazonía colombiana, justamente trayendo políticas públicas de comunicación a los 6 departamentos que, digamos, como Amazonía estamos, como pueblos indígenas. El hecho de ser una mujer indígena del pueblo Huitoto en espacios es una lucha que se ha venido dando para que nosotros como mujeres indígenas podamos, digamos, estar en espacios de liderazgo, de toma de decisiones, y creo que eso también de la mano de muchos líderes que también le dan, digamos, esa línea a la mujer, no solamente en línea de, como decimos nosotros, de hablar de la mujer, sino en otros espacios, y en ese sentido
yo como comunicadora indígena amazónica. Y justamente sobre lo que nos comenta Monaya, uno de los legados de la fuerza y firmeza de las mujeres indígenas está en haber logrado, o haber creado más bien de manera paralela, un documento en el marco de la Declaración de Derechos de las Mujeres en Beijing, uno de los, digamos, tratados más importantes a nivel internacional, creando la Declaración de Mujeres Indígenas. Veamos cuáles son esas propuestas que aún están vigentes. La gente no conoce que hay una Declaración de Mujeres Indígenas de nivel internacional en Beijing. Esas propuestas, como podemos ver en este momento en el video, están asociadas a, particularmente, el derecho que está asociado a la libre determinación de los pueblos. Está el derecho al territorio, al desarrollo, a la educación y a la salud. Aquí muy importante entender que las mujeres indígenas siempre nos han hablado desde la perspectiva colectiva, no de manera tanto individual, sino desde la perspectiva de tejido colectivo. Detener violaciones a derechos humanos y a la violencia contra mujeres indígenas, el derecho a la herencia cultural y al control de la diversidad biológica en los territorios y la participación política de mujeres indígenas para ampliar capacidades y acceso a recursos. Este último punto yo creo que es uno de los más importantes de la Declaratoria de Beijing, porque las mujeres indígenas a nivel internacional dijeron: sí, está muy chévere la Declaratoria de Beijing, muy importante, pero no tiene el enfoque étnico y particularmente en la participación política. Yo creo que justamente en este tema quisiera preguntarle a Monaya y después a nuestra compañera Elisa, ¿ustedes cómo sienten, cómo ven, cómo ha sido la participación política de las mujeres indígenas en Colombia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hace falta, Monaya? Creo que hace falta que piensen que solamente las mujeres vamos a estar en la casa. Creo que todavía estamos un poco atrasados en ese, digamos, pensamiento, pero no podemos solamente quejarnos, sino podemos ver ahorita más, digamos, lideresas en diferentes espacios, muchas indígenas en diferentes espacios, y eso es muy grato ver a muchas mujeres fortalecidas, muchas mujeres tomando la palabra, muchas mujeres llevando la voz de nosotras, porque realmente a veces cuando se desconoce, digamos, el rol de nosotras como mujeres indígenas, también que somos madres, ¿cierto? Que tenemos dos líneas también que hacer, la parte política, la parte, digamos, familiar con nuestros hijos. Eso también es una voz que llevan nuestras lideresas en diferentes espacios y que poco a poco se han venido ganando. Creo que nos hace falta todavía estar en otras, digamos, esferas, pero pues ahí nuestras senadoras, ¿cierto?, congresistas, han podido venir, digamos, aperturando esos espacios donde antes no llegábamos como mujeres indígenas. Entonces, para nosotros es muy grato que hayan más mujeres en esos espacios y más que todo mujeres indígenas que saben cómo es el rol de nosotros como dadoras de vida, como decimos nosotras, en los territorios. Bueno, Elisa, uno de los puntos que acaban de mencionar, Cami, hablaba sobre la herencia cultural. ¿Cómo Elisa está aportando hacia que esa herencia cultural perviva en la ciudad de Bogotá, pero que sobre todo también cómo es esa relación que tú tienes con tu territorio para hablar sobre la herencia cultural aquí en esa ciudad? Bueno, pues siento que justo en el trabajo que estoy haciendo como en el Centro Nacional de las Artes, estoy aportando justamente a que la herencia cultural que me fue transmitida a mí pase también a otras compañeras indígenas y que muchas mujeres, mayores y niñas sientan que esos espacios del arte y de la cultura institucionalizados también están pensados para ellas, también están pensados para que sus ideas, para que sus tejidos, para que sus propuestas y voces sean reconocidas y proyectadas, eso desde un lugar, y también desde el lugar de la visibilización pues del tejido, de la danza, de los liderazgos en contexto de ciudad, de mujeres de mi pueblo y de jóvenes de mi pueblo. Siento que el que ya está acá es un fruto de eso y es una responsabilidad porque en figura estoy yo, pero detrás y al lado mío también hay muchas mujeres, compañeras jóvenes, estudiantes, quienes siguen llegando de territorios, quienes ya de pronto retornaron, lideresas que nos acompañan, otras que ya no nos acompañan físicamente
físicamente, pero sí desde la parte espiritual y ancestral. Entonces creo que la herencia cultural en mi caso ha sido desde ese lugar, y bueno, en un futuro cuando pueda tener pues mis hijos y mi familia, y también tendré otra tarea para ir también transmitiendo pues ese legado y esa herencia cultural, pero sobre todo creo que la más grande es esa, es cómo fortalezco la cultura, pero también puedo ser puente y puerta para que otras mujeres, niñas se sientan identificadas como con esos caminos y puedan replicarlos y superarlos y hacerlo cada vez mejor de las que nosotras. Entonces claro que sí. yo lo veo desde ese lugar. Sí, Muchas gracias, Monaya y Elisa, por el análisis que nos dan. Ahora sumemos un análisis a la siguiente información que nos brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, dentro de las investigaciones que hicimos encontramos que las sentencias que están relacionadas con mujeres indígenas a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos identifican dos tipos de violencias que queremos analizar con ustedes. Por un lado, identifica una violencia obstétrica. Habla particularmente de todas las situaciones de tratamientos irrespetuosos, abusivos, negligentes o de denegación, es decir, no dar el tratamiento durante el embarazo, la gestación y la etapa previa, y durante el parto o posparto en centros de salud. Este tema en particular tiene que ver con no respetar tampoco las prácticas propias asociadas a la gestación. Hay una violencia obstétrica particularmente. Y también hay una violencia espiritual, un concepto que nos pareció interesante, que particularmente yo no conocía y que conocí con las sentencias de la Corte, que se manifiesta cuando actos de violencia o de discriminación contra mujeres indígenas se perciben no solo como un ataque individual contra ellas, sino como un daño a la identidad colectiva y cultural de las comunidades a las que pertenecen. En el siguiente recurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos ver los obstáculos que algunas mujeres indígenas, en su mayoría, tienen, por ejemplo, para acceder a la justicia. Entonces, yo quiero poner una denuncia y ¿qué pasa? Tengo una distancia geográfica enorme para ir a poner la denuncia. Tengo barreras culturales e idiomáticas porque las personas que están atendiéndome no han tenido la preparación como Estado para que puedan garantizarme los derechos. No se trata de que aprendan español los pueblos indígenas, sino que el Estado tenga la capacidad de respuesta para absolutamente todos los pueblos, lenguas y lenguajes que hay en el país. También hay una insensibilidad cultural de funcionarios y funcionarias. Pueden tener las herramientas, pueden tener las rutas, pero hay como una insensibilidad, no quieren, no les interesa. Hay un miedo a reacciones muchas veces familiares y de la comunidad si yo voy, por ejemplo, a la justicia ordinaria en vez de ir a la justicia propia. Hay un desconocimiento muchas veces por falta de pedagogía del Estado, del sistema judicial y de sus propios derechos. Hay dificultades económicas muchas veces. Recuerden que hay un empobrecimiento de los pueblos indígenas que en Colombia particularmente se relaciona porque los territorios étnicos principalmente han sido territorios donde se ha desarrollado principalmente el conflicto armado, lo que ha permeado un proceso de empobrecimiento de los pueblos indígenas, pueblos profundamente ricos en su conocimiento y en su haber. También una escasez de leyes y políticas públicas que estén orientadas a abordar los problemas particulares de las mujeres indígenas en temas de justicia. Hay una discriminación institucional y en últimas, en otro de los recursos que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo último que queremos poner sobre la mesa para que ustedes nos ayuden a analizar, se identificó en las sentencias que solo una de cada 10 niñas indígenas termina la escuela secundaria en América Latina. Imagínense la brecha que existe cuando 9 de esas niñas no terminan la educación secundaria. ¿Y esto debido a qué? Nuevamente a distancia geográfica. Llegar a un lugar de formación hay veces es imposible, no hay rutas de acceso o no hay fortalecimiento de la educación propia. Hay falta de infraestructura adecuada, hay falta de enseñanza en lenguas indígenas, hay falta de un currículo culturalmente apropiado o hay, como decíamos, una situación socioeconómica que está permeada por una no garantía de derechos por parte del Estado y en algunos casos hay contextos escolares donde hay altos riesgos de violencia sexual sobre los cuerpos de las niñas indígenas, que también ha sido, digamos, parte de las barreras que tienen para la garantía de sus derechos, como también se han identificado embarazos tempranos que no les permiten terminar sus procesos formativos de secundaria. Esta es la información que tenemos, Jaire, que hemos investigado para traer a la mesa. Muchas gracias por ese análisis de esos 3 puntos. Ahora quisiera conversar con Monaya de cómo podemos nosotros entender o comprender la violencia espiritual y cuál es el rol de las mujeres indígenas en ella. Bueno, primero comprender exactamente
¿Por qué se está hablando de, el respeto? Justamente, por ejemplo, hablaban del embarazo, ¿no? Nosotras desde que el bebé está en el vientre tiene un tema de curación, ¿cierto? Hay digamos, un trayecto, por decirlo así, en torno a cómo se vive un embarazo, cómo nace un bebé o cómo lo tenemos, digamos, los pueblos indígenas, a comparación, digamos, de lo externo. Yo lo digo como madre, cómo ha sido, digamos, la forma desde el vientre, ¿cierto? Que se trata, digamos, a un bebé, ¿cierto? Desde el momento que está dentro de cada una de las mujeres. El hecho es que muchas veces las instituciones no respetan eso, ¿cierto? El hecho también de que no respeten los gobiernos propios de los pueblos es complejo. Lo digo porque después de que nace el bebé o la niña, pues yo tengo 3 hijas, eh, lo obligan a los niños a llevar unos regímenes de ir a ciertas, digamos, médicos, de que lo revisen cuando nosotros tenemos nuestros médicos tradicionales, ¿cierto? Cuando nosotros las tratamos de una manera apropiada, digamos, a nuestro pueblo, ¿cierto? Nuestros hijos tienen unos rezos, tienen unas protecciones. Es decir, no necesitamos muchas veces de ir a ciertos, digamos, citas que lo ponen a uno y lo ponen a dudar realmente de lo que como pueblos somos o como mujeres indígenas somos. En ese sentido, pues también no ha llegado, digamos, ese, digamos, enfoque diferencial, como decimos, a las instituciones de salud. Ahora bien, el tema de las denuncias que también hablaban ustedes, justamente en la Amazonía colombiana es bien complejo hacer tipos de denuncias, ¿no? De violación de derechos. Ha sido muy complicado, primero porque tenemos áreas no municipalizadas, es decir, que no pueden llegar todos, es difícil el acceso. De los 6 departamentos en los que estamos en la Amazonía colombiana, de 3 de ellos solamente se puede llegar vía, digamos, aérea. Y solamente para hacer una denuncia muchas veces tienen que salir de esa manera. Por eso a veces muchas mujeres no denuncian porque están en sus comunidades y de ahí para salir es muy complicado también. Entonces hace también falta también un poco pensar en esa, como dicen muchas veces, Colombia profunda, donde muchas veces no llega el Estado. Nosotros hemos dicho como PIAC, es muchas veces a la Amazonía no llega nada. Y todo está en las cabeceras municipales. Si estamos hablando del departamento de Amazonas, todo está en Leticia. Pero ¿dónde están las comunidades o dónde están esas áreas, esos municipios que no están, digamos, estructurados de una manera normal como, digamos, los otros departamentos del país, donde es muy difícil el acceso y donde no llega el Estado? Y es allí donde también, pues, cómo van a ir de pronto a hacer una denuncia, ¿cierto? Además, también se sabe que tenemos un gobierno propio, ¿cierto? Que eso se trata internamente, pero también las mujeres que quieran hacer una denuncia de pronto de violación, de cualquier tipo de abuso, no pueden hacerlo porque queda muy lejos cualquier institucionalidad. El tema de la educación, para el tema de las niñas y los niños también, porque no solamente podemos hablar de niñas, es bien complicado. En el tema del COVID se dio a conocer, todos se fueron para temas, para hacer la educación de manera virtual. En la Amazonía no hay conectividad, en la Amazonía no llega ningún tipo de acceso y ponían el tema virtual en lugares donde no se pensó con ese enfoque también territorial, ¿cierto? Entonces los niños se quedaron sin estudiar y ahorita todavía sigue esa dinámica. No hay escuelas, ¿cierto? Cuando están algunas instituciones no están con todas las capacidades para que los niños estén allí. Entonces, el tema también de olvido estatal es bien grande y eso también permea también para nosotros como mujeres indígenas en esos espacios también como madres. Entonces es bien complejo una situación donde el Estado muchas veces habla de Colombia, pero la media Colombia no la toca, ¿cierto? Los 64 pueblos que hay en la Amazonía no están, digamos, en su mirada y a veces nosotros vemos caso Guaviare, nuestras mujeres Nucac,
en la calle pidiendo, por decirlo así, mal llamado, cualquier limosna para poder alimentar a sus hijos. Y eso es bien complicado cuando no se llega a mirar de manera profunda qué es lo que está pasando, ¿cierto? Sabemos que los Nukak son pueblos nómadas y que los occidentales llegaron a territorio y por eso es que ellos no se van de allí, ¿cierto? Tienen un pensamiento o una visión totalmente diferente de cómo construir, ¿cierto? De cómo es su ley de origen es totalmente distinta a cualquier otro pueblo. Y es las mujeres que están allí, andan con sus niños, muchas veces no los atienden en los centros de salud. Hemos estado allí justamente y vemos también cómo la propia sociedad a veces excluye de manera abrupta a nuestras hermanas Nukak con sus niños. He visto, por decirlo así, de viva voz con ellas, he visto cómo la sociedad excluyen solamente porque somos mujeres indígenas y cómo excluyen también al pueblo Nukak con sus hijitos. Entonces, esa es la situación ahorita que se presenta, solamente ahorita. Hemos avanzado un poco, pero realmente es allí donde el gobierno debe mirar cómo apoya y cómo mira, cómo salvaguarda, ¿cierto? El hecho de saber que siguen habiendo niños en la calle, que siguen habiendo niños sin comer, que siguen habiendo mujeres que necesitan también un apoyo. Y no solamente estamos diciendo económico, ¿cierto? Sino un apoyo para tener un territorio, para hacer su chagra, ¿cierto? Porque aquí los pueblos indígenas no están pidiendo dinero, sino están mirando es el respeto del territorio. Y por eso es que pasan muchas cosas. Entonces, en ese sentido, pues eso abarca un poco más de pronto la mirada que muchas veces hablan como hablando de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, va mucho más allá, cómo se ha venido abordando y cómo está la situación en este momento de muchas de nuestras hermanas indígenas de otros pueblos. Gracias, Monaya. Muy importante todo el contexto que nos das, principalmente la última reflexión. Aquí en Bogotá también vemos cómo hay un empobrecimiento permanente de las mujeres indígenas, muchas que se exponen al cambio total del clima en esta ciudad sin poder tener un resguardo adecuado, donde muchas de las personas que quizás están viendo este programa, que conocen, han implementado la indiferencia como una práctica ciudadana y donde, por ejemplo, me hiciste acordar, Monaya, de un caso de una mujer indígena donde le secuestraron su bebé en uno de los hospitales de Bogotá y donde no hubo una garantía adecuada, sino hasta un manejo de los medios muy inadecuado del acercamiento y el reconocimiento de las mujeres indígenas. Pero para poder seguir profundizando en estas temáticas tan importantes hoy, que estamos hablando del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos a La Pata que le falta a la mesa. Y justamente hoy estamos hablando del Día Internacional de las Mujeres Indígenas y queremos también aprovechar, porque nos faltó reconocer el lugar de Aida Quilcue, una de las mujeres más importantes en este momento en el gobierno nacional, principalmente representante del partido Maíz por la circunscripción indígena. Así que un saludo a esta mujer lideresa tan poderosa a nivel nacional. Y justamente para eso vamos a traer las palabras de una lideresa peruana en la voz de nuestra amiga Yaira Quintero. Hoy hay mujeres indígenas que tenemos rostro propio, tenemos voz propia y creo que hemos roto el silencio. Hemos tratado de romper silencio en el aspecto más privado, la casa, la familia, la comunidad. Y hemos trabajado bastante estos años a nivel nacional e internacional. Así que ya no tenemos vergüenza de llamarnos indígenas en países donde no se aceptan otros términos. Justamente ella decía estas palabras y es un fragmento de uno de los encuentros en Naciones Unidas donde ella se asienta y dice: ya no tenemos vergüenza de decir que somos mujeres indígenas, porque en este espacio mismo nos han dicho que antes era difícil hasta en Bogotá poder portar lo que es parte de la identidad cultural de las mujeres. Esta lideresa es una lideresa peruana indígena que se llama Tarsila Rivera, y también en ese contexto nos gustaría poder mencionar uno de los elementos jurídicos también importantes a nivel internacional, que tiene que ver con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la conocemos como CEDAW.
tanto la Convención de Beijing como la de CEDAW, como la de Belém do Pará, son elementos para la garantía de derechos de las mujeres. En esta convención en particular, que se adoptó en 2022, hay una recomendación que es la recomendación 39. En esta recomendación se habla particularmente de las mujeres y las niñas indígenas, donde se le exige a los estados que hacen parte de esta convención que tienen que implementar acciones que permitan la garantía de derechos para las mujeres y las niñas indígenas a nivel internacional. Esta recomendación general está centrada en los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Es de obligatorio cumplimiento para los estados que hacen parte de la CEDAW. Y justo en esta última franja queremos abordar con nuestras invitadas cuáles son los puntos centrales que deben tener en cuenta otras mujeres indígenas en Colombia y qué recomendaciones le harían a los gobiernos para la garantía de derechos con enfoque propio, étnico y de género. Comencemos contigo, Elisa. Bueno, creo que el enfoque el hecho de poder enunciar ahorita esa claridad de la necesidad de un enfoque propio y de género hace o muestra esa claridad de, bueno, estamos avanzando y ya está identificada una necesidad y unos contextos y de responder a esas necesidades. Yo siento que los gobiernos y las instituciones solamente van a poder tener legitimidad para poder generar como acciones afirmativas frente a estos enfoques propios, trabajando y acercándose a las mujeres, trabajando y acercándose a todas estas particularidades de, por ejemplo, en Colombia, de los 115 pueblos indígenas. Entonces son 115 formas de habitar, de relacionarnos, de ser mujer, de relacionarnos con el territorio, y desde esa comprensión y reconocimiento de las particularidades y de las riquezas, no de la problemática que implica atender esas particularidades, sino de las riquezas, de exaltar y abrazar esas diversidades, es que siento que desde allí es donde las instituciones y los gobiernos deben de trabajar. Creo que hay un lenguaje muchas veces de que son muchos pueblos, están por fuera del centro, ¿no? También de la visión central del país, están desorganizados, pero no, es más bien cómo se cambia esa lectura del ser país y decir, hay una riqueza cultural también que se está como afianzando, caminando, protegiendo y salvaguardando en los territorios, y cómo hacemos para llegar allá de una manera horizontal y poder aprender de esos territorios y no llegar a enseñar o a imponer, sino aprender de esas metodologías propias. Yo siento que las mujeres indígenas ahorita hemos estado ocupando muchos escenarios que por mucho tiempo también incluso por hombres se nos fueron arrebatados, y el poder posicionarnos desde allí hace que también nosotras podamos visibilizar nuestras propias investigaciones, nuestras propias producciones audiovisuales, nuestros propios caminos académicos, medicinales, espirituales, del ser madres y demás. Entonces es desde allí, desde ese reconocimiento de esa capacidad de ser sujetos y mujeres que aportan y que nutren pues la cultura, la vida y muchas áreas pues de lo que somos como e invitadas. La Corte, en la investigación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía algo que decía Monaya. Cana de Derechos Humanos decía algo que decía Monaya. Y es que la narrativa de las mujeres indígenas no se enfocaba en los procesos de victimización como tal, sino en los procesos de reconstrucción del tejido, de fortalecimiento colectivo, ¿sí? Como de un poco en clave de la resistencia y de la fuerza que representan las mujeres. Quisiéramos preguntarte, Monaya, con el contexto que nos diste, ¿qué hay que exigirle hoy a los gobiernos y a la ciudadanía en general para que las mujeres y niñas tengan mejores condiciones, las mujeres y niñas indígenas en Colombia? Primero es el respeto. Las vulneraciones que se han dado en los territorios y comunidades ha sido totalmente irrespeto por digamos, el estilo de vida, la espiritualidad no se respeta, ¿cierto? Entonces, si empezamos a entender al otro, ¿cierto? Si empezamos a ver que la cosmovisión de los pueblos y de las mujeres es diferente, digamos, ahí empieza, digamos, un puntico a avanzar. Cuando empezamos a respetarnos, cuando empezamos a mirar que, bueno, como pueblos o como mujeres indígenas tenemos una visión, ¿cierto?, distinta del mundo,
y que por eso estamos y que por eso las mujeres son chagreras, que las abuelas, nosotros las abuelas son nuestras mentoras, ¿cierto? Que cada una de las mujeres cumple un rol importante, ya sea desde los territorios o ya sean ahora avanzando en ámbitos, digamos, políticos, que cumplen unos roles específicos, y empezando con el respeto se logran muchas cosas. Primordial eso. Lo otro es que las políticas públicas para las mujeres deben ser un poco más rígidas, menos, digamos, en torno a venir a hacer como talleres de lo que somos, sino realmente es, como decía la compañera Lisa, es construir con las voces de las mujeres en los territorios, no al contrario. Porque muchas veces lo que le decimos al gobierno es, ustedes porque construyen documentos o porque hacen políticas sin nosotras o sin nosotros como pueblos. Lo primordial es que siempre sea de la mano y no que nos llamen así como decimos nosotros aquí desde Lopiac, los mirones, cuando ya quieran que uno firme o cuando uno ya quiera que se haga, digamos, cierta política, ya nos llaman a nosotros los indígenas. Y eso no debería ser así. Siempre desde el comienzo, desde la estructuración de un documento que es de resorte, digamos, territorial, por decirlo así, y que van a generar, digamos, acciones en los territorios, ya sean para el beneficio, tiene que ser consultado mínimamente con las mujeres. Entonces, muchas veces se crean políticas públicas y no nos convocan. Entonces, en ese sentido, es lo primordial el respeto, la concertación que hablamos y el hecho de que todas las mujeres indígenas o todos los pueblos son diferentes, entonces no nos pueden poner, como decimos nosotros, en un mismo canasto, sino realmente se debe generar algo diverso, ¿cierto? Somos 115 pueblos, como dicen las compañeras, pero cada uno de esos pueblos tiene una ley de origen, una forma distinta de vivir, ¿cierto? Entonces, eso es lo primordial, entender y respetar para así poder construir, digamos, acciones en los territorios y más que todo para las mujeres indígenas. Gracias, Maya. Y quería hacer una intervención. Tenemos que aclarar la importancia y necesidad de que los gobiernos y las instituciones dejen el antropocentrismo y de centrar como al hombre también y a los valores también como capitalistas, consumistas y todos estos valores antropocentristas, y que pongan como centro a la madre tierra, que pongan como centro a la madre, a sus madres, a sus abuelas, así como toda esa memoria que está ahí contenida también en lo que significa y simbolizamos las mujeres indígenas como esa extensión o representación de la madre tierra, y solo desde allí y desde ese reconocimiento y acercamiento real y sincero y desde esa comprensión interna es que lo demás empieza a fluir y que la concertación, el respeto y demás pasan de ser requisitos a ser cosas naturales del acercamiento con el trabajo con las mujeres indígenas. Y que se parte desde una palabra que es fundamental para que la sociedad también pueda pues surgir de buena manera, y es el respeto, ¿no? Yo creo que eso es una base fundamental para que nos podamos reconocer entre todos, todas y todos en nuestra diversidad. Y hoy, en el Día Internacional de las Mujeres, el reconocer el respeto y la dignidad hacia la vida de las mujeres indígenas en Colombia. Y el cumplimiento de los derechos humanos, que es algo esencial, digamos, aparte del respeto, también es muy importante entender que son derechos y que tenemos que respetar los derechos en general. A nuestras invitadas, muchas gracias. Justamente utilizo unas palabras que aprendí de la compañera Silsa, que es buen tejido para lo que viene. Hoy la aprendí. Un saludo para todas las lideresas indígenas en este momento tan importante del país. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, por compartirnos estas reflexiones. Quisiéramos seguir hablando, pero se nos acabó el tiempo. Gracias a la teleaudiencia que nos está viendo. Recuerden que estuvimos en Mesa Capital. No olviden consultar los contenidos de todas nuestras plataformas, puntualmente la Franja de Capital ahora, y por favor, síganos en nuestras redes sociales como @Canal Capital y compártanos sus opiniones sobre este tema con el numeral Capital Plural y Día de la Mujer Indígena. Hasta pronto.